Continuando con la unidad 6 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema. Problema inicial. Compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Bueno, analicemos el primer teorema. Si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Noten que la condición cierta, a la que llamamos hipótesis en este teorema, es el triángulo es isósceles. Es decir, tiene dos lados de igual medida. Es la primera parte que se enuncia en el teorema. La condición a demostrar, a la que llamamos conclusión, en el caso de este teorema, es el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Por lo general siempre es la frase que está después de la palabra entonces en un teorema. Ahora veamos o analicemos el segundo teorema. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Veamos en este caso que la condición cierta, la hipótesis, es el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Y la condición a demostrar, es decir, la conclusión, es el triángulo es isósceles. Tiene dos lados de igual longitud. Veamos que en el primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo, y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. Es decir, la hipótesis y la conclusión en los teoremas están intercambiadas. Observemos en el enunciado del problema. Noten que en el primer teorema la hipótesis es si un triángulo es isósceles. Esta es la hipótesis. Ya en el segundo teorema pasa a ser la conclusión. El triángulo es isósceles. Ahora noten que en el primer teorema la conclusión es que el triángulo tiene dos lados de igual medida. Ahora en el segundo teorema esa conclusión pasa a ser la hipótesis. Un triángulo tiene dos ángulos de igual medida. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Veamos el ejemplo de la clase. Escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Todo triángulo equilátero es isósceles. Noten que en este enunciado, en este teorema, la hipótesis es que el triángulo es equilátero. Esa es la condición cierta. Y la conclusión, es decir, el elemento a demostrar, es que es isósceles. Entonces, para poder expresar el teorema recíproco, invertimos la conclusión y la hipótesis. Entonces, el teorema recíproco nos queda expresado como todo triángulo isósceles es equilátero. Noten, la hipótesis del teorema original pasa a ser la conclusión del teorema recíproco. Y la conclusión del teorema original pasa a ser la hipótesis del teorema recíproco. Y noten que este teorema no se cumple. Al no cumplirse, tenemos que escribir un contraejemplo que demuestre o que argumente que el teorema no se cumple.
El teorema es todo triángulo isósceles es equilátero y sabemos que eso no es cierto. Entonces podríamos citar un ejemplo donde el teorema no se cumple. Ese contraejemplo sería el triángulo de lado 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros es isósceles, pero no es equilátero. Bueno, estos son los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno de clase.